Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Es una bendición estar de nuevo junto a ustedes para compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Recordemos que como Tips y Pensamientos Bíblicos nos sentimos complacidos si uno de estos pensamientos que vamos a compartir resulta de bendición para sus vidas. Por otro lado, respetamos las diferencias de opinión. Usted puede escuchar el programa y tener una opinión exegética diferente, pero nosotros nos sentimos satisfechos de poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios, más aún si este resulta de ser de bendición para su vida. Así que vamos a empezar este programa. Recuerda, estamos estudiando lo que son los salmos. Hemos venido estudiando los salmos, estamos en el Salmo 13 y es una bendición porque este salmo vamos a darle un tema que es prácticamente como el Señor nos ilumina, pero para pasar de la desesperación a la confianza en Dios. Ahora, ¿por qué decimos de la desesperación a la confianza en Dios? Pues como hemos visto, los salmos es prácticamente una bendición muy grande porque nos lleva a la vida de lo que era el orante, la alabanza, cómo él estaba ahí pendiente de estar en contacto con Dios, y en este contacto relata todo tipo de experiencias, él expresa sus sentimientos al Señor. Ahora, vamos a ver que este salmo tiene solo 6 versículos, uno de los salmos más cortos que hemos compartido, y ciertamente nos expresa la desesperación. Yo creo que tú y yo en algún momento de la vida hemos estado desesperados por alguna causa, desesperados por alguna razón, ciertamente porque la vida es así, tiene momentos en los cuales nos encontramos afligidos, momentos en los cuales nos encontramos abatidos, porque si hay algo que no cambia en la vida, es el constante cambio de las situaciones, de las circunstancias. Vamos a estar contemplando de que en este salmo se mencionan 3 personajes principales. ¿Por qué? Porque este es un salmo del género de súplica y las palabras de este salmo pueden ser una consolación y ayuda para revivir una fe que se hunde. Asimismo, como lo hemos dicho en otras veces, hay 3 personajes en este salmo, y porque es parte del género de súplica, está el orante, está el Dios Todopoderoso y los malvados o los que están atacando, asediando aquí al orante. Y de tal manera que el salmista que ha compuesto este salmo, la mayoría lo reconocemos como David. Ciertamente David vivió todo tipo de situaciones, distintas etapas en su vida, pero algo que podemos decir de él es que era tan humano como nosotros. Vamos a estar considerando prácticamente este salmo dividido en 3 etapas. De la primera etapa, los versículos 1 y 2, vamos a estar mencionando lo que es la desesperación del salmista David. Y es de esa manera que en esta etapa donde David se manifiesta como desesperado totalmente, él pasa de esa etapa a una etapa de oración de dependencia y finalmente pasa a una etapa de declaración. Pero no nos quedemos más ahí, vamos a ver estos 3 momentos que están divididos del versículo 1 al 2, la primera etapa de desesperación, la oración de dependencia en el versículo 3 y 4, y en el 5 y 6 que pasa David a la declaración. Ciertamente vamos a meditar, vamos a hacerlo lo más breve posible, aunque hay varias áreas que queremos aprovechar de cubrir. Recuerda que en este estudio de los salmos, una de las características que se nos presentan es que prácticamente hay circunstancias o condiciones que en alguna oportunidad tú puedes ver que se repite, pero es en los detalles donde vamos tratando de considerar las palabras clave que hacen diferente y único a cada salmo, porque en la vida las situaciones y las circunstancias que nos encontramos no son exactamente iguales, pueden ser parecidas, pero no iguales. Y por eso espero que esta enseñanza, este estudio bíblico de la desesperación a la confianza en Dios, sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Dice el Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Ciertamente las palabras del salmista eran palabras de alguien que estaba muy impaciente. Y es que todos los creyentes hemos estado en esa etapa de la vida,
en el cual nos sentimos impacientes. Sí, ciertamente cada ser humano en algún momento se ha sentido impaciente, y esta impaciencia lleva al salmista a prácticamente hacer una consulta a Dios y expresarle: ¿hasta cuándo, Señor? Mira el peso de estas palabras. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? Y ciertamente no es que Dios se olvide, y vamos a empezar aclarando esto. No es que Dios se olvide, pero si tú te fijas, y un saludo a todos los que se están conectando, la Biblia dice en Isaías 49:15: ¿puede una madre olvidar a su hijo que está, y olvidarlo y dejarlo de amar a ese hijo que acaba de dar a luz? Y quizás este hecho es un hecho desconcertante. ¿Puede una madre olvidar a su hijo que acaba de dar a luz? Y dice el Señor: aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mira qué palabras, el peso de estas palabras que dice el Señor. Si una madre se olvida de su hijo que acaba de dar a luz, lo cual es poco probable, y bueno, las estadísticas lo dicen, lo que la UNICEF expresa es que hay 140 millones de niños huérfanos, y de estos 140 millones de niños huérfanos hay 5.700 que quedan huérfanos día a día. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué quedan huérfanos? Bueno, a causa de conflictos, guerras, enfermedades que aquejaron a sus padres, la pobreza que aquejó a sus padres, los desastres naturales. Pero una de las causas más extrañas para que un niño quede huérfano es que su mamá, acabando de dar a luz, venga y se olvide de este niño. Claro, a todos, por eso mismo, a todos en nuestras sociedades nos conmociona cuando un hecho así ocurre. Pero ciertamente el Señor dice: aunque esto es tan extraño que conmocione a todos, es más fácil que una madre se olvide de este niño que acaba de dar a luz a que yo me olvide de ustedes. Y es un fenómeno antinatural, es decir, es imposible que el Señor se olvide de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, vamos al punto de vista de la percepción del salmista. Porque no es que Dios se olvide, y mucho menos que esconda su rostro. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa está de que la percepción del salmista se veía afectada. Y aún más hemos de decir, como un paréntesis, recuerda, hemos venido estudiando que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Dios es eterno. David, en su percepción, en su propia interpretación finita, sentía como si Dios se hubiese olvidado. Pero si tú empiezas a pensar y a valorar la situación como le estaba ocurriendo a David, él estaba pensando eso, y como vamos a ver más adelante, lo que nos mata es los pensamientos. Ciertamente va a entrar un dolor en el corazón. Si una persona piensa: ya todos me abandonaron, todos me dejaron, incluso Dios se olvidó de mí, ese pensamiento le va a doler en el corazón. Y es lo que dice el salmista. Sin duda, David, como tú puedes conocer los relatos bíblicos, había enfrentado situaciones peores, situaciones difíciles, hablando humanamente, como un guerrero, como un soldado, como aquella lucha con el gigante, o como cuando lo estaban siguiendo miles de personas para buscar su vida. Él había experimentado todo tipo de situación, pero una que le acongojaba en su ser, en su interior, era sentir que no estaba Dios, que Dios se había olvidado, y como lo expresa en el versículo, que Dios se había escondido. Y en este punto, que es la percepción del salmista, es que es algo duro, porque ciertamente si definimos una definición del infierno, podría ser que el infierno es la ausencia total y absoluta de Dios. Porque cuando no está Dios es lo peor que puede haber. Ahora, hoy en día todos y cada uno de nosotros, seamos creyentes o no, recibimos de su gracia abundante. El sol sale sobre buenos y malos, pero ciertamente vivimos en tiempos difíciles porque hay un clima insano, porque los deleites de este mundo tratan de amortiguar por un lado nuestra fe, por otro, la tribulación que nos encontramos muchas veces
trata de apartarnos de las promesas de Dios, trata de que olvidemos las promesas de Dios. Y es ahí que el salmista se encontraba en ese fuego cruzado. Y por eso expresa, ¿hasta cuándo vas a esconder de mí tu rostro? Y ante este argumento, yo sé que tú eres conocedor y tú recuerdas esas palabras muy similares a las de Job. Y Job, allá en el capítulo 23 del libro que lleva el mismo nombre, en el versículo 3, él dijo, fíjate bien, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa. Y ciertamente lo que está expresando Job es que él se sentía que no había hecho nada malo. Pero lo que pasa es que la percepción del ser humano es limitada. Porque Job terminó el libro y nunca supo cuál había sido prácticamente su situación que había desencadenado esto. Pero a ti y a mí Dios nos permite ver que es que el acusador llega delante de Dios y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Cuando tú lo has cercado, tú lo has protegido, quítale tu cobertura a ver si Job, al perder sus cosas, no viene y maldice a Dios. Y entonces Dios le dijo, bueno, voy a permitir que lo ataques, pero no toques su vida, su alma. Y así fue que Job empieza el desarrollo de las pruebas y el acusador una y otra vez, hablando contra él. Y ciertamente esa percepción de lo que ocurre, nosotros como humanos no teníamos esa percepción del ambiente espiritual, lo que está ocurriendo. Job no la tenía. Así también, si tú estás en una situación desesperada, déjame decirte, humanamente no podemos tener todos los hechos de lo que está pasando en el ambiente espiritual, pero algo es cierto, Dios no se ha olvidado de ti. Recuerda cómo el libro de Job sigue, y en el capítulo 40, me llama la atención estas palabras que dice el Señor. En el capítulo 40 viene y el Señor, Dios mismo, se le aparece a Job. Y le dice, bueno, en el versículo 7, 47, prepárate. Le dice, prepárate a hacerme frente, le dice el Señor. Yo te voy a cuestionar y tú me vas a responder. ¿Vas acaso, le dice el Señor, a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Y estas palabras de cuestionamiento de Dios hacia Job, son las que le hace reflexionar a Job. Y dice, Job reflexionando, porque es un discurso que le da el Señor sobre lo infinito de su omnisciencia y de lo mucho que el ser humano desconoce. Y ciertamente al final viene Job y dice, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven y me avergüenzo. Y ciertamente es bonito ver cómo el Señor recompensa a Job, pero fíjate bien ahora, volvamos acá, cerramos el paréntesis. Es muy similar lo que está diciendo el salmista. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Pero ¿en qué punto te parece a ti que el creyente puede probar que ama a Dios no por conveniencia? Imagínate, caballero, que tú tuvieses una novia y que ella te dice, yo te amo mientras tú me des todo. Si tú no me das, yo ya no te amo. Igual usted, jovencita, imagínese un caballero que le dice, porque usted tiene sus comodidades, yo te amo mientras tú me des de tus comodidades, pero si no me las das, el día que no me las des, ya no quiero nada contigo. Eso sería algo bastante difícil, bastante cruel de hecho. Y es así que el creyente también, en estas situaciones, en estas crisis, uno se demuestra a sí mismo también lo que son sus convicciones, lo que es su amor a Dios. Y es en este punto que el salmista sigue diciendo, fíjate bien, que el salmista los primeros dos versículos son de desesperación. El salmista está tan desesperado que repite 4 veces, ¿hasta cuándo? Porque ya no aguanta. Parece que el tiempo se detuvo, que Dios se olvidó y Dios se escondió. Y en el 13:2, el Salmo 13:2 sigue diciendo, ¿hasta cuándo he de estar angustiado?
y he de sufrir cada día en mi corazón. ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Ahora, decíamos, el tiempo de Dios es diferente. Dios es eterno. El tiempo de Dios es perfecto. Aclaremos algo. En los próximos 100 años, creo que ninguno de nosotros hemos de estar vivos. Al menos que haya un niño por acá de unos 7, 8 años que llegue a los 110, 112 años, posiblemente tú estés vivo. Pero en los próximos 100 años, en lo que es la estadística, prácticamente la mayoría de nosotros habremos pasado de esta tierra. Ya no estaremos vivos. Entonces, para nosotros el tiempo es algo distinto porque sentimos como, fíjate bien, muchas veces cuando el enemigo nos engaña, creemos, no, siempre joven, siempre voy a ser joven, el tiempo no va a pasar. Pero cuando vamos tomando un poco de conciencia de la realidad y empieza a pasar la juventud, empezamos a notar que el tiempo sí está actuando en nosotros y está actuando de tal manera que vamos envejeciendo. Entonces, fíjate bien, en este contexto de que nosotros sentimos ese correr del tiempo, esa desesperación, se nos olvida que la percepción de Dios, los tiempos de Dios son diferentes. ¿Por qué? Por el hecho que Dios tiene una manera y un tiempo perfecto para actuar. Él siempre llega a tiempo. Él no es como nosotros, Él nunca llega tarde. Dice Eclesiastés 3:11, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Y aun cuando los hombres no alcancen, fíjate bien, aun cuando los hombres no alcanzan a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Él puso en nosotros el sentido del tiempo para que comprendamos que tenemos un tiempo limitado y que es necesario tomar en cuenta a Dios. Pero también nos hace referencia que el ser humano no va a alcanzar a comprender el tiempo perfecto en el que Dios actúa. Como te decía, Dios no llega tarde. Él siempre llega en el momento justo, Él siempre llega a tiempo, Él siempre llega de manera oportuna. Ciertamente, los tiempos de Dios son perfectos, pero el orador está enfrentando el dominio de su enemigo. El orador está angustiado porque dice, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir? Cada día en mi corazón. O sea, él ve el tiempo que él siente y experimenta su sufrimiento y dice, ¿y hasta cuándo mi enemigo me va a seguir dominando? Y aquí déjame explicar algo que es de la parte de la desesperación, lo que la origina. Y es que los sentimientos fuertes tienden a crear su propia realidad. Lo repito, los sentimientos fuertes tienden a crear su propia realidad. La tardanza de Dios es el resultado de los sentimientos que el salmista está experimentando. Y es que en el ser, en el equilibrio de las cosas, de los sentimientos, es necesario estar atentos porque, recuerda, fuimos hechos conforme a la imagen de Dios y su semejanza. Dios nos dio esta capacidad de tener sentimientos, pero los sentimientos fueron afectados por la caída del ser humano. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos sentimientos fuertes, estos sentimientos llegan a generar una percepción de la realidad. Lo que sentimos, basado en lo que logramos ver, no en el contexto completo, porque no alcanzamos a conocer el contexto espiritual y aún no todo lo material. Lo que logramos percibir con nuestros sentidos es lo que alimenta nuestros sentimientos. Y estos sentimientos son para nosotros la realidad. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos la realidad de estos sentimientos, estamos tomando una realidad que no es la real, que no es la completa. Ahora, ¿qué es lo que vemos del salmista? El salmista está desesperado, pero lo bueno que está haciendo, lo maravilloso que está haciendo, es que esa desesperación la está tomando y la está llevando y expresándosela a Dios.
porque Dios sabe de nuestra naturaleza caída. Dios sabe que nuestros sentimientos, cuando estamos angustiados, preocupados, se vuelven un desorden y que no llegan a percibir la realidad real. Se genera una percepción de la realidad en base a sentimientos. Entonces, Dios conoce esto y Él sabe, fíjate bien, que tú quizás estás desesperado. Entonces, pero él no ve mal que tú le digas cómo te sientes. Él no ve mal que tú le expreses cabal, justamente que tú estás frustrado, que tú estás harto, que tú no sabes qué hacer, pero que sientes de todo. Y esto es lo que estaba haciendo el salmista en estos versículos, expresando. Pero que comprendamos la angustia de David. Primero, la angustia de David, si lo describimos en paso, se genera una percepción de la realidad basada en esos sentimientos fuertes. Pero de ahí, ¿qué pasa? Luego entra en un proceso constante de autotortura en nuestros pensamientos, porque cuando creamos una realidad de base a los sentimientos, empezamos a pensar que esa es la realidad absoluta, y entonces nos empezamos a torturar en lo que pasó, en lo que me dijo, en lo que te dijo, en lo cómo no te ayudaron, en cómo te dijeron, y percibimos esa realidad, esos sentimientos fuertes, esa realidad que crearon, la percibimos como la realidad absoluta y empezamos a autotorturarnos, se llama el proceso. Pensar y pensar en la situación. Entonces, esa autotortura que va de la mente al alma, porque empezamos a rumiar y rumiar esos pensamientos, te lleva de regreso a una tristeza en el corazón, una tristeza almática, que es lo que conocemos como depresión. Ahora, en este proceso, fíjate bien, no buscamos ninguno de los elementos, porque este mismo proceso nos detiene, nos frustra, para que humanamente queramos buscar alguno de los elementos que nos pueden aliviar. Pero, ¿cuál es el primer elemento que nos puede aliviar? La oración. El otro elemento, la lectura de la palabra. El otro elemento, fíjate, estos primeros dos elementos son los de la comunicación, hablar y escuchar. Ahora, ¿y qué otro elemento? Alabar. ¿Qué otro elemento? Adorar. Cuando estamos desesperados, cuando estamos frustrados, no queremos hacer ninguna de estas cosas. Entonces, nos mantenemos, si no recurrimos a uno de esos elementos, vamos a estar en la autotortura. Y qué difícil es vivir en autotortura. Tú quizás habrás visto personas que han vivido una vida lamentándose por cosas que pasaron hace años. Han vivido autotorturándose y no son capaces de ver y comprender y creer que Dios les ama. ¿Por qué? Porque viven autotorturándose por esa realidad basada en sentimientos fuertes. Porque yo sé que tú tal vez tienes problemas y no es mi intención burlarte, yo también los tengo, pero si empiezas a pensar un par de minutos en tus problemas, vas a notar que te vas a deprimir más. Pero si empiezas a orar un par de minutos y a exponerle a Dios cómo te sientes y cómo necesitas urgentemente su ayuda, vas a empezar a sentir a lo lejos una gloriosa paz. Y si empiezas y sigues manifestándole a Dios, Señor, me siento así, me siento allá, y le manifiestas y transmites tus sentimientos de desesperación al Señor, en ese momento se va a empezar a hacer efectiva la promesa de Dios que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque estás saliendo de la autotortura. Pensar una y otra vez en los problemas, lo repito, es autotortura. La causa, nuestra percepción de la realidad basada en nuestros sentimientos que fueron afectados por la caída. Es producto de una maldición, porque el pecado vino y contaminó todo. De tal manera que hoy el orgullo de las personas hace que o no tomemos en cuenta a Dios en las decisiones, o si lo tomamos en cuenta, existan personas que, como amamos a Dios y ellos no, buscan generarnos conflictos, buscan generarnos problemas, porque son influenciados por el enemigo de nuestras almas, Satanás, y que el Señor lo reprenda. Pero es ahí donde
viene como un producto de una maldición. Eso es la situación, el mundo se contaminó y nosotros estamos tratando de conducirnos basados en los principios de la palabra de Dios. Entonces vamos a tener conflicto. Y es en este proceso que te puedo decir, es un crimen que mires dentro de ti en vez de mirar al Señor. El problema en el que estás hasta ahorita, que es el mismo en el que empezó David, pero que conforme le fue expresando al Señor, fue cambiando el tono, y ya lo vamos a ver más adelante, el crimen que el ser humano comete es mirar dentro de sí en lugar de mirar al Señor. Porque la cura, ya lo dijo el Señor ahí en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Incluso el salmista más adelante, en el Salmo 55:22, dice, encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Es decir, si tú caes, no vas a quedar abatido para siempre. Él no lo va a permitir. Cuando tú vas a esas porciones de la palabra, tú tomas fuerza. El teólogo J. Montgomery Boyce enumeró algunas fuentes de depresión espiritual, y todas ellas se pueden curar a través de las promesas de Dios. Pero mencionemos algunas de ellas. El temperamento puede inclinarnos a la depresión, porque cuando ejercemos un temperamento mal encauzado, que no lo podemos dominar por el carácter, podemos llegar a la depresión. La enfermedad puede agotar no solo nuestra fuerza física, sino también nuestras emociones. Puede generarnos una percepción equivocada de abandono, y lo cual nos puede generar depresión. El agotamiento, cuando estamos en una situación y estamos agotados y las cosas quizás muy cansados, podemos quedar en un momento, abrir la puerta a la depresión. Cuando estamos decepcionados, quizás hicimos un esfuerzo por un proyecto, un esfuerzo por un trabajo, un esfuerzo por una situación familiar, un esfuerzo grande, pero las cosas no salieron como queríamos y caímos en la decepción. Esta se puede transformar en depresión. Incluso el bullying, la presión de los enemigos naturales y espirituales nos puede empujar a la depresión. Por eso es necesario que toda persona que confía en Dios, que ha puesto en Dios su esperanza, practique la oración, la lectura de la palabra, un tiempo para alabar y un tiempo para adorar. Porque, como ya hemos dicho y vamos a retomar acá, en la otra parte, el segundo punto, que está a partir del Salmo 13, del versículo 3 al 4, vamos a estar hablando de cómo empiezan a cambiar las cosas a través de la oración de dependencia. Fíjate bien, el Salmo 13:3 dice la palabra de Dios: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Porque el punto acá es que la mirada de Dios ilumina, la mirada de Dios da vida. Y fíjate bien en esta expresión de David, Señor y Dios mío. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero no puedo dejar de detenerme un momento. Esta expresión, Señor y Dios mío, nos habla de una relación personal de intimidad con Dios. No es lo mismo, fíjate bien, y tú me vas a comprender esto, más los que están casados, no es lo mismo si una persona de repente, un caballero de repente llama a una joven y le dice, hola mi amor. Si no la conoce, si no hay una relación personal, si no hay un aprecio, un afecto, un amor, entonces una comunión, prácticamente la joven se va a quedar extrañada y le va a cuestionar, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué es lo que quiere? Yo no le conozco, apártese. Pero, ¿qué pasa cuando hay una relación producto del tiempo, el esfuerzo por unos hábitos de apartar un tiempo para convivir, para platicar, para escucharse, donde hay una expresión del caballero y le ha dicho muchas veces a aquella joven cuánto la ama?
Si de repente este caballero le dice a esta joven, mi amor, esta joven va a volver a ver, va a poner atención, va a estar pendiente porque hay una relación, hay una comunión, una convivencia que es producto del afecto, del amor que se ha cultivado a lo largo del tiempo. Y es por eso que vemos que la palabra de Dios nos llama y nos motiva a tener esa relación personal con Dios, de intimidad. Y esa relación no florece como lo que decían antes, ¿verdad? Así de la nada. Hay un riego, hay un cuido. La relación con Dios es, por igual que toda relación, producto del esfuerzo y hábitos que fomentan, que dan vida a esa relación. Hábitos como el hacer tiempo para Él, para su palabra, para comunicarse en la oración, para decirle cuán maravilloso es a través de la alabanza, a través de la adoración, expresarle nuestro amor. Porque, si vuelvo a retomar el ejemplo, si es que el caballero llama a aquella señorita, esa jovencita hasta le puede poner queja a un oficial de una falta de respeto, porque no tiene nada que ver con ese caballero. Y entonces es así que lo que viene a generarse después, fíjate bien, la desesperación. David trajo la desesperación a Dios, y conforme la fue trayendo y fue expresando lo que sentía, empezó por su relación, por su comunión, por esa confianza que se desarrolla en conocer a la otra parte, empezó a tomar fuerza. Y es donde empieza la oración de dependencia de David, que son los versículos 3 y 4, y le dice, Señor y Dios mío. Oye, qué maravilloso, porque le dice, mírame y respóndeme. Quiero decirles, aquí se está utilizando el método hebreo de la repetición para mostrar énfasis. La oración desesperada tiene poder no porque persuada un Dios reacio. No, Dios no es reacio, no es así que hasta que no esté desesperado no le voy a poner atención. No, fíjate bien, es más bien que una oración, cuando hay desesperación, se está expresando todo el sentir. Es la comunicación más sincera que se hace. Entonces se une la convicción de que se está confiando en Dios. Se une el anhelo por una respuesta de aquella persona con la cual hay comunión. Y la confianza también producto de esa comunión que se establece con el Señor, se viene y se ve alineada con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es estar en comunión con nosotros para que podamos pedirle. Recuerda lo que dice Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es decir, cuando se ve alineado esto, la convicción, el anhelo, la confianza, producto de una relación, entonces esa palabra se ve alineada con la voluntad de Dios, que permanezcamos en Él para que podamos recibir. Y fíjate bien, esto es poderoso porque el salmista, luego de que dice, mírame y respóndeme, le dice, ilumina mis ojos. Ciertamente quiero decirles algo, esto me conmocionó porque, oye, la vez pasada, la ocasión anterior, te ponía el ejemplo que si el Señor es el sol y las denominaciones hoy en día son el reloj, te decía, prácticamente si el sol está en lo más alto del día, nosotros no vamos a pensar que porque nuestro reloj dice que son las 12 de la noche, no vamos a pensar que eso es cierto, porque el sol está en lo más alto. Y si el sol es Dios y su palabra, y las denominaciones, las iglesias o como les queramos llamar, son los relojes, tenemos que comprender que los relojes se pueden descomponer y se ve necesario ajustarlos o si ya no tiene reparación, cambiarlos, pero que podemos confiar todo el tiempo que si el sol está en lo más alto es porque es el mediodía, porque es el sol el que marca el tiempo, no es el reloj el que tiene la verdad sobre el tiempo. Entonces, de igual manera, decíamos en ese ejemplo, no son las iglesias o denominaciones las que tienen la razón, es la palabra de Dios la que tiene la razón, es el sol que nos ilumina. Entonces decíamos,
en ese momento. Ahora, voy a retomar un ejemplo un poco similar, porque aquí cuando el salmista dice, ilumina mis ojos, es porque reconoce que debido a la desesperación, en sus ojos no hay luz. Y usted ha visto que cuando alguien está que ya va a partir, que ya va a partir de esta tierra, muchas veces que está bien enfermo, se le nota en la mirada. Se le nota en una mirada que está pesadumbrada, una mirada sin fuerzas. Y dicen, bien dicen, los ojos son la ventana del alma. Entonces, en aquella mirada sin fuerzas, usted le nota su estado. De igual manera, el salmista sentía que la desesperación, aunque ya lo ha transmitido al Señor, sentía que le había quitado la capacidad de ver la verdad, de ver la realidad total. Sus ojos estaban nublados. Por alguna manera él no era capaz de ver en realidad todo lo que estaba pasando o comprender de mejor manera. Entonces, fíjate bien, tú no tienes una batería de carro conectada a tus ojos para que tus ojos tiren luz. No. Lo que ilumina nuestros ojos es la luz natural. Ahora, o la luz artificial, pero es la luz externa. Ahora bien, fíjate en este detalle. Incluso un doctor, cuando te va a examinar, toma una lamparita para ver en tus ojos, en tu mirada también, cómo se ve todo, cómo está todo, tu sentido de equilibrio, tu visión y todo. Ahora, pero fíjate bien, incluso en los ojos se ven las enfermedades, cuando hay una situación del hígado o algo así. Fíjate bien. La luz del sol, la luz natural que nos da el sol, esa luz externa, decíamos, los ojos no tienen luz natural, se iluminan por la luz externa. Ahora, mira qué poderosa es la luz que da el sol, cómo colabora en todos los procesos. Basado en puntos de vista científicos y biológicos, te puedo decir esto. La luz solar transmite vida. Fíjate bien, te lo repito. La luz del sol transmite vida. ¿Por qué? Bueno, empecemos por el proceso de fotosíntesis, que es que plantas, algas y bacterias convierten la luz solar en energía química. Y esto genera un proceso bioquímico que es como que cada hoja fuera una fábrica que le produce energía para que la planta se alimente, para que crezca y realice la fotosíntesis que se responsabiliza de liberar oxígeno en la atmósfera. Es decir, este oxígeno que se libera en la atmósfera es una producción de oxígeno constante, producto de la luz solar. Si quieres una fuente, tú puedes ver en ChatGPT o NASA de Science of Photosynthesis el estudio y vas a ver que es verdad. Ahora, también tenemos que la luz solar le ayuda a la piel a producir vitamina D, que es esencial para la salud ósea y el sistema inmunológico. La vitamina D es esencial para nuestro sistema de autodefensas. Fíjate hasta dónde llega la luz solar, que produce vida, decíamos. Ahora, también los ritmos circadianos son regulados por la luz solar. ¿Y qué quiero decir con esto? Me dirás. Bueno, los ritmos circadianos son aquel ritmo biológico de sueño y vigilia que experimentamos cuando es de día, por la luz del sol lo distinguimos, entonces nuestro cuerpo está en vigilia, está despierto, pero cuando es de noche, cuando la luz del sol se va, el ritmo circadiano nos motiva a descansar. ¿Y qué genera el descanso? Un proceso de restauración, de reparación interna en nuestro cuerpo. Entonces, fíjate bien, y aún más, esos ritmos circadianos que nos permiten la mejor comprensión del tiempo no es todo, sino que también se ha comprobado por estudios de la Mayo Clinic en el Sensorial Affective Disorder que la luz del sol, la exposición a la luz solar, nos ayuda a reducir la depresión, porque aumenta la producción de serotonina en el cerebro, que es un neurotransmisor que contribuye a la sensación de bienestar y felicidad. ¿Qué te quiero decir? Esto hablando de la luz del sol que transmite vida. Ahora, la luz de Dios también transmite vida a tu cuerpo, a tu ser. ¿Por qué? Porque al igual que la fotosíntesis genera
energía y un mejor ambiente. La presencia de Dios es así. Cuando está el Señor hay energía y un mejor ambiente. Ahora, también mejora tu inmunidad espiritual. Es decir, cuando tú pones atención en las palabras de Dios, oye, sabes que las palabras de los hombres van y vienen y no te cala tanto, no te dañan tanto las palabras. Puede ser tu propia familia, pero si tú estás conectado, sintiendo, experimentando, viviendo y disfrutando el amor de Dios, tú sabes que, pues, aquí en la tierra no hay que confiar en los hombres, sino que hay que ver a lo alto y confiar en el Señor. Oye, al igual que los ritmos circadianos, la comprensión de los tiempos, cuando tú recibes de Dios su luz, tú ves mejor y comprendes mejor los tiempos de Dios. Tú ves mejor que Dios actuará en el momento oportuno, justo a tiempo, siempre. Y fíjate bien, como tú confías en la palabra de Dios, oye, esto es maravilloso, porque así como la luz del sol ayuda a reducir la depresión por la generación de serotonina, oye, cuando tú confías en Dios, tu incertidumbre del futuro, del mañana, disminuye. ¿Por qué? Porque tú sabes que puedes confiar en su palabra y por tanto la incertidumbre se minimiza, la depresión pierde fuerzas. Y por eso es que el salmista dice, ilumina mis ojos. Le dice al Señor, ilumina mis ojos, porque él sabía que mejor aún que la luz solar es cuando Dios nos ilumina. Y ciertamente, recuerda lo que dice la palabra en el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La mirada de Dios nos transmite luz. Había una alabanza que decía, una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar al pecador. Y ciertamente eso es así. En el Salmo 13:3 dice, así no miraré el sueño de la muerte. ¿Recuerdas lo que dice Efesios 5:14 en su parte B? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. David reconocía, en este punto estaba declarando su dependencia de Dios. En el Salmo 13:4 dice, así no dirá mi enemigo, le he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Recuerda esto, y esto quiero ser un poco práctico con esto. Estar conscientes de la existencia de Dios, que nos ama, y del enemigo, tú lo puedes ver como una batería. Si estás solo consciente del enemigo es un problema, vas a caer en depresión a menudo. Pero si estás consciente del amor de Dios, la conciencia de ambos, era algo que David reconocía en cada uno de sus salmos, y es como una batería que la carga positiva y negativa producían una fuerza motriz. No es que quiero decir que es bueno tener enemigos, no, te quiero decir que la conciencia de ambos nos permite estar pendientes de actuar, que necesitamos movernos, estar siempre en constante crecimiento, enseñanza, aprendizaje. Y esa es nuestra fuerza motriz. Está bien, consciente de los enemigos, pero también consciente de Dios. Porque no debemos perder la vista de Dios ni la conciencia de los ataques del enemigo. Eso nos va a ayudar a estar siempre en movimiento. Ahora, vemos que David ya ha puesto su dependencia en Dios, porque él le dice al Señor, te suplico que mi enemigo no me venza, que no se alegre de mi caída. Ya expuso todos sus sentimientos, ya expuso todo su ser. Ahora viene la declaración de David. Fíjate qué bonito es. Salmo 13:5. Pero yo, dice el salmista, confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación.
Era como ver la lluvia terminarse, una gran tormenta, una tormenta atroz, pero ver que de nuevo están cantando los pájaros, de nuevo amanece, sale el sol, un nuevo amanecer. Cuán maravilloso es ver un amanecer. Por lo general, por lo ocupados que andamos, no lo hacemos, pero es ver que todo comienza de nuevo, un nuevo día de oportunidades. Ahora, muchas veces el creyente no ve el amanecer si se pone solo a pensar en la justicia divina, la ira divina, la ley de Dios, la santidad de Dios. Esos elementos están ahí. Pero el creyente debe ver siempre otro elemento que hace maravilloso para el creyente, que es el elemento misericordia de Dios. Recuerda, no eres perfecto, tú no lo eres, yo no lo soy. Necesitamos siempre la misericordia de Dios. ¿A dónde estás? Te digo, necesitamos la misericordia de Dios. Siempre estamos animando a los demás que no se rinden. Y te digo algo, no te rindas, confía en la misericordia de Dios. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea tu crisis, no importa cuán grande sea tu dificultad, confía en la misericordia de Dios. Porque Dios no es que nos saque del todo el reino de los sentimientos. Siempre tenemos sentimientos que nos pueden engañar nuestra percepción, pero permite que dirijamos los sentimientos a Él y no que los sentimientos nos dirijan a la desesperación. Cuando no puedes regocijarte en nada más, siempre puedes regocijarte en su misericordia. El Salmo 13:6 dice: canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Y es que el problema desapareció mientras el salmista estaba orando. No, pues sí, lo más posible es que no, sino que su mentalidad cambió. Empezó desesperado, luego pasó a la confianza poco a poco. ¿Por qué? Porque luego pasó a depender de Dios, a poner sus cargas en Él, su dependencia en Él, y terminó declarando por fe: yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Porque viene la fe, que desde que el Señor oyó, el Señor va a responder. El Señor va a obrar. Porque, ¿cómo empezó todo? David estaba abrumado por sus sentimientos. Pero, ¿qué pasó? Dios vino, le alumbró. Ahora puede contemplar que Dios ha sido bueno con él. No vemos todo. Necesitamos que Dios nos oriente. Nuestros sentimientos nos informarán de manera incompleta y poco precisa. No confíes solo en tus sentimientos. Tu realidad no puede estar basada solo en tus sentimientos, porque al iluminar Dios nuestros ojos, pasamos de la decepción a la confianza, de la confianza a la seguridad y de la seguridad al gozo. Ahí donde estás, vamos terminando en este momento y te quiero invitar. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, recuerda, siempre lo decimos, Dios no tiene interés en un montón de palabras bien dichas, sino más bien en un corazón sincero. Ahí donde estás, puedes orar conmigo y entregar tu vida al Señor, decirle: Señor, pongo mi confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz. No en mis méritos, sino en los tuyos. Ahí donde estás, dile: buen Dios, Padre Celestial, en esta hora te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Te quiero suplicar, Señor, que me ayudes. Te entrego mi vida. Reconozco que mis pecados te han ofendido directamente a ti primero. Perdóname, Señor. Creo que enviaste a Jesús a la cruz, al Calvario, para darme una oportunidad. Hoy tomo ese regalo de la salvación. Te pido perdón y tu guía. Te lo pido todo, Señor, confiando en tu palabra y que tú serás bueno, misericordioso para conmigo. Gracias, Señor, porque tú escuchas mi oración y me cambias de muerte a vida. Y tú escribes mi nombre
en el libro de la vida, no por mis méritos, sino por los de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si tú estás atravesando una situación desesperada, te invito a reflexionar, oye nuevamente el video y suscríbete para que puedas oír más videos. Vamos a estar meditando en los Salmos. Suscríbete al canal. En YouTube tenemos el canal ya completo, toda la serie. Tenemos también presencia en Instagram, TikTok, pero te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Recuerda, es una bendición para nosotros compartir. Y si tú estás desesperado en esta hora, solo dile: Señor Jesús, ante ti traigo mis cargas. Yo solo no puedo, pero sé que en ti puedo hallar misericordia. En ti pongo mis cargas en esta hora, Señor. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú me escuchas. Gracias, Jesús. En tu nombre he orado. Amén y amén. Así que ánimo, confía en el Señor. Dios va a ver tu situación, Dios va a ver tu condición y Él te va a recompensar conforme a su grande misericordia. Que tengas una bendecida semana. Ha sido un placer aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos. Te animamos a suscribirte. Bendiciones.